Hola una vez más, bienvenido nuevamente a esta serie Experimentación y CRO para el crecimiento de tu negocio. Es una serie de 5 videos cortos donde tratamos de abordar la metodología desde la perspectiva de cómo lo hacemos en Spiro, que es una agencia especializada en acompañar equipos de experimentación y CRO. Y ya vimos en la primera parte en qué consiste esta metodología y por qué va mucho más allá de simplemente optimizar las tasas de conversión. Vimos por qué la investigación es la base de todo buen programa de experimentación. Vimos cuáles son los requisitos para que puedas lanzar A/B test y por qué es tan riesgoso hacerlo si no los tienes en consideración. Y ahorita en esta cuarta parte vamos a acercarnos un poco más al detalle de cómo es la estructura, ejecución y conclusión de un A/B test. Para eso, Brian, mi compañero el día de hoy, nos va a explicar un poco este diagrama y cómo es la vida de una prueba A/B. Sí, Brian. pues aquí tenemos un diagrama bastante compleja y es porque lanzar A/B tests es bastante complejo, pero es importante saber y pensar quién necesitas para lanzar A/B test. Y es posible lanzar un A/B test con una persona, solo una persona. Se puede hacer, pero si quieres crecer la práctica de A/B testing, es más importante entender pues todos los papeles que necesita. Y a Spiro tenemos muchas personas que hacen cosas diferentes para que cualquier A/B test pues va correctamente y para poder lanzar más, tantos como los datos nos permiten. Así que un momento explicando este diagrama, pues empieza con una idea, cualquier idea que espero que has priorizado con PXL, pero lo que sea hemos tomado la decisión de lanzar el A/B test basado en esta idea, pues hay que aprobar. ¿Quién en la organización necesita saber que lo estamos haciendo? Que puede ser muchos. Después hay que ser muy específico en describir cuál es la prueba, en cuáles páginas y qué vamos a cambiar y tal. Es muy importante explicar eso antes de empezar. Y después lo pasas al diseñador para hacer mockups. Después de los mockups del diseñador, vamos a pasar al desarrollador primero para confirmar la viabilidad. Si es posible programar esta prueba o no. A veces encontramos problemas con el sitio y tenemos que volver y pensar en otra idea. Pero si no se pasa la viabilidad, pues lo vamos a implementar. El desarrollador, no sé, escribe códigos y después hace que la experiencia está no vivo, pero nos podemos previsualizar. Antes de lanzar, lo tenemos que ver y probar y tenemos que saber que no va a romper el sitio web. Es muy importante. Estamos cambiando el sitio en vivo cuando lanzamos, así que antes hay que hacer el control de calidad para saber con confianza que todo está funcionando como debe de funcionar. Después de lanzar, pues no hemos terminado. Hay que repetir el control de calidad porque es posible que algo está diferente en vivo que antes, así que es buen práctico comprobar otra vez solo para saber, porque después vamos a observar. Esperamos y como has visto, pues puede ser 4 semanas, 6 semanas observando, esperando antes de parar el experimento. Y cuando lo hemos parado, pues entonces hacemos la análisis. Y a Spiro tenemos una analista dedicada solo para analizar los datos y decirnos pues cuál es el resultado que hemos aprendido y tenemos un ganador o no y tal. Y después, muy importante es decir a todos que hemos aprendido, no es solo para el CRO, pues es importante por toda la organización. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué hacemos entonces? Y después, si tenemos suerte, hemos ganado, tenemos una experiencia mejor que antes y lo vamos a implementar
permanentemente en el sitio web y todo eso con muchos pasos para solo una A/B test. Así que es importante tener todas las personas que necesitas y el proceso para repetir cada vez los pasos iguales como ves aquí y así puedes crecer y hacer más y más y más pruebas A/B. Entonces, Carlos nos va a contar un poco más qué tipos de pruebas vamos a lanzar. Hay diferentes y es importante pues hacer todos. Carlos, muéstranos cómo son. Claro que sí, Brian, muchas gracias. Y bueno, aquí también quiero hacer un paréntesis para las personas que no han visto las ediciones anteriores de esta serie. Estamos hablando de experimentos web, experimentos normalmente en front-end, más desde la perspectiva de los sitios de marketing o de e-commerce. Pero bueno, cerrando ese paréntesis, en Spiro nos gusta tratar de mantener un portafolio balanceado de lo que nosotros consideramos experimentos iterativos, sustanciales y disruptivos. ¿Cuál es la diferencia? Principal es que los iterativos van a tener una menor probabilidad de mover las tasas de conversión o de mostrarnos ese cambio en el comportamiento del usuario, pero por lo general, por su naturaleza, pueden ser más fáciles de lanzar. Entonces podríamos lanzar experimentos con más frecuencia, porque esto puede ser mejoras en el texto, en el copy, elementos de diseño, pequeños cambios o mejoras en la interfaz de usuario, mientras que los experimentos sustanciales y disruptivos pueden llegar a ser mucho más complejos. Un experimento disruptivo puede ser una funcionalidad completamente nueva en el sitio, un nuevo modelo de precios de productos, y esto no se va a poder lanzar tan fácilmente. Pero obviamente los experimentos disruptivos en teoría podrían generar cambios más profundos en el comportamiento de usuario, y esto también hace que desde la perspectiva de ingresos o económica puedan llegar a ser mejores, y también desde la perspectiva del rigor estadístico, porque pues si yo hago un cambio radical, pues puede llegar a ser más factible detectar con significancia estadística estos cambios. Quiero hacer claridad en que unos no son mejores que otros, simplemente hay que mantener un balance entre los tres, porque de igual manera, así como los experimentos disruptivos pueden tomar mucho tiempo y pueden mover tanto la aguja, digámoslo así, un experimento disruptivo exitoso inmediatamente se vuelve un experimento iterativo, porque es muy probable que sigas lanzando iteraciones ya con cambios mucho menores sobre esa nueva funcionalidad que descubriste que tenía éxito. Y eso me lleva a la siguiente parte para concluir esta sección, que es las decisiones que se pueden tomar dependiendo del tipo de test. Entonces aquí es muy importante, lo mismo, ligados al rigor estadístico y al análisis de datos que mencionaba Ryan hace un instante, tener en cuenta que, como mencionamos previamente, hay experimentos de superioridad que buscan incrementar la tasa de conversión y hay experimentos de no inferioridad que buscan simplemente no hacer daño. Esto puede ser, por ejemplo, el CEO sugirió que se debe añadir algo y un experimento de no inferioridad puede ayudarnos a descubrir si no le va a hacer daño al sitio o va a poder darnos la herramienta de decir, no, esa idea, pues yo sé que esto es un poco más complicado en la práctica, pero decir, no, esta idea no era buena, la probamos y le hizo mucho daño a la conversión. Entonces, esto es una pequeña matriz, un diagrama muy, muy fácil de entender respecto a qué decisiones tomar. Cuando es un experimento de superioridad y el KPI indica o el experimento indica que afectó la tasa de conversión, pues no se va a implementar. Cuando es igual, por lo general, para este tipo de experimentos de superioridad tampoco se va a implementar. Y cuando es superior, cuando logra significancia estadística en favor de la variación, se implementa. En el caso de los experimentos de no inferioridad, vemos un factor diferencial. Cuando el experimento es plano o inconcluso, sí se puede implementar, porque es justamente queríamos descubrir que no hacía daño, pero no estábamos buscando aumentar tasas de conversión. Entonces, esto es un poco la explicación o el contexto de los tipos de test que hay, y esto nos lleva a la quinta parte de esta serie, que es la gestión de programas de experimentación y CRO, cómo lo hacemos en Spiro trabajando con grandes empresas de la industria y cómo deberías empezar a hacerlo si quieres añadir el rigor necesario para sacar los mejores resultados. Así que nos vemos en la quinta y última parte de esta serie. Acompáñanos, puedes encontrar el link en la parte inferior.